Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes, espero estén muy bien. Como es sabido, estos videochat quedan grabados. Yo los subo al enlace de YouTube. Me presento rápidamente, mi nombre es Elsie Cantor. Soy su docente de comunicación escrita en diferentes escenarios. El motivo de este videochat es dar a conocer un poco el manejo del aula. Aunque muchos de ustedes ya han hecho todas las actividades de cara a nuestro cierre de corte, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que las actividades tienen una fecha de cierre establecida en la agenda para que ustedes estén pendientes de ello. Rápidamente les voy a mostrar las siguientes actividades que habrán de cara al desarrollo del curso en estos 2 meses que son muy corticos. Les daré unos tipsitos para que estemos atentos. Recordarles que me pueden encontrar en el correo electrónico Cantorcard. Voy a dejarlo en el chat para que puedan tenerlo presente. Ese es mi correo de cantorcard@minuto.edu.com. Allí ustedes van a poder estar pendientes de los mensajes que yo envío. Este es el correo que aparece en mi perfil para que lo tengan en cuenta. También permite saber, chicos, que este correo es prácticamente usado para todo en el aula como tal, y de allí le van a llegar las notificaciones. Acabo de compartirles pantalla, estimados, para que tengamos en cuenta lo básico que vamos a explicar hoy. ¿Listo? Entonces, básicamente nos dirigimos al aula como tal. A ustedes les ha de aparecer así, ¿sí? Tenemos una pestaña de generalidades, hay unas personitas que aún no han hecho la presentación personal. Está en la pestaña 0, ¿cierto? No la han hecho aún, entonces les invito amablemente a responder los datos, compartirme sus experiencias, sus expectativas frente al curso. Recuerden que estoy atenta a solucionarles. Me podrán encontrar a mí en el link de participantes, ¿cierto? En participantes oprimen mi foto y ponen mensaje, ¿cierto? Para poder estar pues comunicándonos de manera más efectiva, ¿listo? Esta partecita a mí me parece un poco diferente, ya que la idea es poder, pues aquí tenemos la vista de usuario de docente, ¿listo? Regálenme un segundo. Bueno, retomando entonces, tenemos nuestra pestaña de generalidades. Recuerden llenar el compromiso ético de aprendizaje. Estaré muy pendiente el 1 de febrero de revisar quién no ha llenado el compromiso. ¿Cómo evitar el FRAPLA? ¿Qué será eso? Es una política uniminuto en donde se nos dice que no se debe hacer fraude o plagio al utilizar las fuentes indebidas o no citarlas de manera correcta acorde a las normas APA, y también teniendo en cuenta no copiar o tomar trabajos de compañeros sin que sean citados efectivamente. Este procedimiento FRAPLA es para tener en cuenta en el desarrollo de la actividad, ¿cierto? De cara a cualquier trabajo. Tenemos el reglamento estudiantil en formato PDF, ustedes lo pueden imprimir y allí les descargan una ventana emergente el documento o simplemente descargar directamente a su equipo. Encontrarán también en esta pestaña de generalidades el video de bienvenida al curso, ese ya lo estaba subiendo hace ratito. Una carpeta con las sesiones y grabaciones de los videochat que está oculta para ustedes, pero a ustedes les aparecerá. Y el enlace a la biblioteca de Uniminuto, ¿listo? Tenemos la agenda de actividades para que lo tengan presente. Mañana deben tener ya su corte subido en Génesis de las primeras 2 actividades, ¿sí? La primera actividad es
los niveles de lectura y el ejercicio práctico de coherencia y cohesión. Este ejercicio práctico de coherencia y cohesión consiste en corregir un acta tomando el modelo que ustedes quieran, ¿sí? Y arreglando ortografía, la redacción y el sentido. Quiero también entonces aquí que tengan presente en los niveles de lectura este quiz que juiciosamente ya cada uno de los participantes de curso lo completó, ¿listo? Intentaré revisar mañana mismo sus actas y después de esta tarde, de esta noche, haciendo este video chat, procederé a hacer uno sobre el tema cohesión y coherencia para que lo puedan revisar en lo posible y hacerle mejoras a su trabajo de cara a poderles subir una nota eficiente y bien coherente en Génesis. ¿Listo? Bueno, continuando con el recorrido por la plataforma, entonces recordemos la subida de notas, enero 30 mañana, febrero 20 el siguiente corte y el último marzo 6. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. La presentación personal, chicos, en el apartado 0, tenemos entonces un forito en donde deben compartir su perfil, básicamente en qué situación laboral y profesional se encuentran, algún aspecto personal como número de hijos, familia, si usted está casado o casada, qué intereses académicos tiene y cuáles son las expectativas que posee frente al curso. Como vemos aquí, 2 de los participantes muy juiciosos ya participaron, pero falta una personita para que esté muy atenta a esta actividad. Bueno, vamos hoy a mirar el tema niveles de lectura de una manera muy básica. Si bien es cierto que la primera actividad consiste en hacer la lectura de 19 ensayos que han cambiado a la humanidad, ¿cierto? Sobre el Internet, ¿cierto? Y su gran influencia. Allí ustedes lo que deben hacer es remitirse a la lectura, los niveles de lectura. Es un test muy simple, muy sencillo. Un test que implica 50 preguntas, pero son muy fáciles. Tienen 1 hora para resolverlo y tienen 2 intentos para elaborarlo. Esta será la primera nota. Recordemos que el primer corte se compone de los trabajos de este quiz, niveles de lectura, y el segundo de coherencia y cohesión, y las 2 notas promediadas serán el primer 35% del corte. Así que es muy importante que estén atentos al desarrollo del mismo. Bueno, en la segunda unidad tendremos cohesión y coherencia, que es el desarrollo de un trabajo muy práctico y es ordenar, clasificar y redactar de manera correcta un acta. ¿Listo? Tenemos luego nuestro reto ortográfico. Este reto ortográfico, aquí si me permiten, voy a duplicar esta pestaña para tener en cuenta la agenda de actividades. Esta agenda de actividades básicamente se compone entonces en la semana, la unidad 1 del quiz, el test, la presentación personal y el ejercicio de coherencia y cohesión. El módulo 2 que competirá la semana 3 y 4, unidades 3 y 4, tendremos entonces la nota del reto ortográfico y tipología textual. En el reto ortográfico está un texto súper mal escrito, ¿listo? Y ese texto mal escrito ustedes deben corregirlo teniendo en cuenta comas, puntos, tildes, uso de mayúsculas y minúsculas, separación correcta de párrafos, que tengan sentido lógico al escribir. El sentido lógico, ¿sí? Es decir, que entre un párrafo y otro se dé un inicio, un desarrollo y un desenlace. Eso es la coherencia. Y la cohesión son todas aquellas reglas gramaticales que aplican para darle sentido al texto. ¿Listo? El reto de ortografía, entonces, al lado de nuestro módulo 4, tipología textual, comprenderán, ¿cierto?, la primera parte de el desarrollo de, ¿cómo decirlo?, de la unidad del segundo corte, el reto ortográfico, la tipología textual, y
el resumen como tal. Esos 3 temas se entrarán en el segundo corte, ¿cierto? El segundo corte, entonces, compuesto de estas 3 actividades, tiene un peso valorativo de 35% en cuanto a nota. ¿Listo? Importante tener en cuenta, chicos, para esta tipología textual, ustedes se les muestra un cuadro en el cual se les desarrolla a través de ejemplos como, ¿cómo decirlo? Poemas, novelas, cuentos, ¿cierto? Textos argumentativos. Ustedes pueden allí desarrollar cada una de las características y clasificar esa tipología textual. Tenemos tipologías textuales de corte informativo, narrativo, descriptivo y expositivo. La idea es que ustedes, acorde a la intención comunicativa y a cada una de las características presentes en el documento de apoyo, puedan determinar a cuál es la que pertenece y más importante de clasificación. De clasificación como tal. Bueno, comprende la siguiente unidad, ¿cierto? El resumen. Y también a nuestro segundo corte, que es un 35%. Aquí en el resumen, ustedes se les presenta un documento, ¿cierto? Es un texto muy interesante, denominado Provincianos y Cosmopolitas, y básicamente consiste en determinar cómo se ha ido cambiando las culturas debido al auge de la globalización en cada una de las áreas del ser humano y en los ámbitos económico, político y social. Ustedes deberán aplicar a través de todo lo indicado en cada uno de los videochats para cada una de las actividades, cómo hacer ese resumen completamente. ¿Listo? Tenemos ya para finalizar, chicos, nuestro tercer periodo o corte, que llamamos en la minuto, el cual cerraría el 6 de marzo, ¿sí? Tenemos 2 actividades. Una, que es texto argumentativo, básicamente es elaborar un ensayo, y el ejercicio de cierre, ¿cierto, chicos? Que es determinar un cuestionario final, un test también dispuesto para tal fin. ¿Listo? Entonces, el ejercicio de cierre es el test, es un cuestionario en donde es comprensión de lectura y se aplica cada uno de los temas vistos acá. Por el contrario, el texto argumentativo es un texto muy chévere, teniendo en cuenta que es un video de una postura política, ¿cierto? Una postura crítica que realizó Jaime Garzón. Excelente video para analizar. Básicamente, chicos, entonces, eso es el desarrollo de la unidad. Tenemos ya para cerrar, en estilo APA, chicos, este manual de normas APA que está dirigido desde 2016 para hablar el mismo lenguaje en cuanto a la presentación de trabajos. Todos los trabajos, chicos, no importa, el acta es un borrador, es un ensayo a ver cómo nos va. Siempre todos los trabajos han de tener, primero, portada, introducción, si quieren contenido, luego el cuerpo del trabajo, las conclusiones y las referencias. Aquí en generalidades, en el foro de novedades, ¿cierto? Va a ser subida una plantilla inicial para el desarrollo de cada uno de los trabajos requeridos y el mismo manual que encontramos aquí, me devuelvo, en la sección estilo APA, para que tengamos el mismo lenguaje, ¿listo? Esta presentación no les aparece porque está un poco atrasada, la versión de las normas APA. Recordemos que existen muchas plantillas en internet, pero básicamente las que estamos trabajando son de la página normasapa2019.com. ¿Listo? Bueno, de cara a nuestra primera actividad, ¿cierto, chicos? Y recordándoles básicamente la agenda de actividades, porque mañana debemos subir el corte, enero 30, primer corte. Vamos entonces a mirar qué será eso de los niveles de lectura. Y les traje un videito muy corto para que ustedes se afiancen con él.
volverlo a repetir. Bueno, chicos, después de este interesante videíto, ¿cierto? Acá de los niveles de lectura, en el chat les voy a pasar el link usado, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos también entonces a mirar cómo esos niveles de lectura influyen en cada uno de los aspectos cuando abordamos un texto al leerlo. Tenemos un nivel literal. Es cuando yo digo, te amo con delirio. No, cuando digo un te amo, el nivel literal es entender esa frase que yo emití cuando se la digo, por ejemplo, a mi esposo o a mis hijos. Te amo, literalmente te amo, es cumplir a cabalidad lo que se dice. Si yo la digo, por ejemplo, te amo con todas las fuerzas de mi ser, ese te amo con todas las fuerzas de mi ser. Al ejercer una fuerza, tengo que hablar de un aspecto físico. Entonces, en un sentido metafórico y de lenguaje, el nivel inferencial que yo aplicaría a esa frase, te amo con todas las fuerzas de mi ser, es decir, que amo mucho a esa persona y estoy dispuesta a sacrificarme, a amarlo, a quererlo, a consentirlo, a ayudarle a ser una mejor persona. Hablando de mi esposo, es lo que quiero decir en nivel inferencial. Si yo digo, te amo con todas las fuerzas de mi ser, como cual tractor que arrastra la tierra para ararla, por ejemplo, algo así como muy metafórico, establezco una comparación. Eso es un nivel analógico. Aparte que establezco un lenguaje metafórico entre las fuerzas de mi ser, como con la fuerza que ejerce el tractor en la tierra para arar el surco, eso quiere decir que el amor no es condicionado, pero que yo puedo establecer una relación y finalmente la intención comunicativa de esa frase es decirle que le amo, ¿cierto? Establecí una comparación. Analógico es eso. Poder distinguir semejanzas o diferencias, ¿cierto? Bien, cuando digo crítico valorativo, por el hecho que te ame con todas las fuerzas de mi ser, cual tractor profundiza en la tierra para ararla,
no significa que yo no me ame y que no me desarrolle como ser humano. Por ejemplo, quiero decir entonces, amo a esa persona, pero porque le amo yo también quiero ser mejor persona, yo también quiero crecer, mi desarrollo profesional va a la par con todo lo que significa ese te amo. El sacrificio por la familia, el sacrificio por los hijos, la oportunidad y la bendición de tenerles. Por ejemplo, bajo esa frase de te amo, estoy sacando todos los niveles de lectura. Hay muchísimos niveles de lectura, pero estamos dando los básicos, ¿listo? Y hay una lectura de imágenes. Entonces, cuando yo digo te amo con todas las fuerzas de mi ser, como el tractor que ahonda en la tierra para ararla, yo en mi cerebro, en mi mente, hago la siguiente imagen. Bueno, veo la tierra es mi corazón, y veo un tractor, y el tractor es ese amor, y veo los arados. Eso es lo que yo imagino en mi mente, son esas fotográficas que hacen nuestra memoria, o ya sea representarla en un dibujo o a través de una imagen, y esa lectura, cuando yo la observo, cuando escucho, aplico todos mis sentidos, analizo y empiezo a interpretar más allá de un nivel inferencial de primera mano. ¿Listo? Como para que lo tengamos presente. Entonces, acorde a los estándares del Ministerio de Educación, con cada una de las pruebas que se tienen que realizar, el Saber 11 y la prueba Saber Pro, vengo a traerles una serie de preguntas que les puede servir cuando ustedes vayan a presentar su Saber Pro. Muchos de ustedes ya los presentarán este mismo año. Entonces, hay un tipo de objetivos que se tienen en cuenta cuando establecemos, o estrategias, cuando establecemos una lectura de nivel textual o literal, así se denomina. Entonces, primero, para que ustedes aborden un texto, deben identificar las partes de un texto de acuerdo a su propósito. Por ejemplo, si estoy leyendo un cuento, ¿qué partes tiene un cuento? Si es un ensayo, ¿qué partes o la estructura que tiene el ensayo? De ahí es muy importante que antes de abordar una lectura ustedes se asesoren y revisen de qué elementos está compuesto cada uno de los textos o informaciones que llegan a sus manos. Tienen que precisar tiempo, espacio y personaje. Son características claves para entender una comprensión tanto textual como literal y para que los demás niveles se desarrollen a partir de ese primer acercamiento que es eso textual. Secuenciar hechos, es decir, ustedes tienen que establecer el orden cronológico o el orden secuencial. Recordemos que hay unos textos como los de Julio Cortázar, nuestro famoso literato, representante de la literatura hispanoamericana, en donde no se sabe si él empieza por el final, no se sabe cuál es la mitad del cuento o de la historia, como en Rayuela, ¿cierto? Y cuál es el principio. Entonces, sea cual sea la trama narrativa, ustedes deben precisar a qué clase de tiempo verbal y de tiempo secuencial suceden los hechos en un texto. Se debe captar el significado de palabras y oraciones. Por ejemplo, si ustedes no saben qué significa inmiscusión interrupta, pues hay que buscarlo en un diccionario. Esto es muy de Rayuela, ¿cierto? Y también muy de Julio Cortázar. Señalar pasajes y detalles del texto. Esas cosas importantes que me dan pistas de los títulos, de los hechos a desarrollar, importante tenerlas en cuenta en esta clase de nivel. También que el sentido de las palabras, no solo un sentido. Si yo digo te amo con todas las fuerzas de mi ser, ¿qué quiero decir? Primero, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Se lo digo a nivel literal, lo digo condicionado o lo digo si él me ayuda? Depende de lo que yo voy a hacer en esa información. Y eso es importante. Los sinónimos y los antónimos en las palabras, en los textos juegan un papel vital porque nos permite desarrollar el vocabulario. También mirar de pronto, a medida que vamos leyendo, muchas personas necesitamos ir escribiendo o por el contrario, a través de un esquema, ir jerarquizando contenidos. ¿Listo? Ojo, preguntas importantes que hay que tener en cuenta para identificar ese nivel textual. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? A nivel de esas preguntas, yo puedo ubicar rápidamente cuando tengo un texto y de allí me pregunten comprensión lectora,
para abordarlo más fácilmente a través de sus tips. Tenemos un segundo nivel al que le apuntan el Ministerio de Educación y cada una de las comunidades universitarias en general. El segundo es el nivel inferencial. Hacer una inferencia, nivel inferencial es lo mismo que interpretar, el nivel interpretativo. Entonces, las estrategias es que predice resultados, deduce enseñanzas y mensajes, propone títulos o posibles textos o cambios posibles títulos o cambios para el texto, plantea ideas con fuerza, reconstruye hechos, sitios, lugares, es capaz de poner preguntas que permitan a replantear una nueva interpretación del texto. Se pueden buscar significados desde mis conceptos previos, desde lo que yo sé cuando abordo el texto. Se deducen temas del texto, se pueden elaborar resúmenes, se cambian finales, se cambian las secuencias lógicas por posibles hechos descritos de otra manera y se interpreta un lenguaje figurativo. Cuando yo digo te amo con todas las fuerzas de mi ser, miramos textualmente cómo decir que yo amo a alguien con todas las fuerzas de mi ser si hablo de manera abstracta. Pero el lenguaje figurativo quiere decir que amo mucho a esa persona y la amo de una manera especial, como es el caso de mi esposo y mis hijos, por ejemplo. Entonces, el ministerio le apunta y en general todas las pruebas que están diseñadas por el gobierno colombiano, no vamos aquí a hablar de sistemas, sino basándonos en lo que piden los estándares, el sistema, el modelo educativo, en ese nivel diferencial caben las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué pasó? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Cuál es? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Y crees que se podría? ¿Por qué? Bien. Entramos en uno importantísimo, este nivel es vital. ¿Cuál es el nivel vital? Básicamente es aquel que comprometemos en el crítico valorativo. Ya una vez yo tengo el texto, lo interiorizo, transfiero ese nuevo conocimiento o lo interpreto, ya pasa a un estudio de producir nuevos textos o nuevas realidades a partir de lo leído y lo interpretar. En el nivel crítico, entonces yo ya juzgo qué hay. Tiene razón el sentido, me parece que es coherente, tiene lógica ese texto que leí. Yo ya no digo simplemente, me parece muy chévere el libro, sino ya digo, me parece chévere el libro porque su trama narrativa es interesante, los juegos de personajes, el juego del narrador omnisciente que pasa a participante, ¿sí? Captamos sentidos implícitos. ¿Qué quiere decir sentido implícito? Que somos capaces de volvernos uno solo con el autor y entender desde el lector-autor qué quiere decir el texto y qué significa, qué hay allí. Ya miramos los personajes y emitimos juicios o posturas argumentativas frente al comportamiento de un autor, de un escritor o de nuestro mismo pensamiento al ir leyendo. Juzgamos la estructura del texto. Decidimos, no, ese inicio no tiene sentido para ese desenlace. O esta trama narrativa no aplica porque puede ser otro tipo de texto. Es decir, no es un cuento sino una novela. O este ensayo argumentativo carece de sustentación y fundamentación teórica. Podemos emitir esa clase de juicios. Frente a este nivel crítico o intertextual, ya es formar posturas, formular preguntas y hasta casi que hipótesis sobre aquello que se escribe. O juicios, de hecho, no de valor, sino de hecho. Y las preguntas más opcionales son, ¿crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que es? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Y qué piensas de? ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, apoyada en el documento base, ¿cierto, mis chicos? Apoyada en el documento base,
que es Niveles de Lectura a propósito, escrita por un gran colega, una eminencia en el tema narrativo y también literario, Alberto Cupitra, profe también de CEPLEC, de comunicación escrita y proceso lector. Vamos a mirar entonces esos niveles, básicamente ya los resumimos en la imagen. Entonces, de aquí voy a ser muy sucinta y agregar que ese nivel literal es lo que se dice al pie de la letra, ¿cierto? El autor solamente crea su mundo, emite su texto, su documento, pero es el lector, a través de lo que lee, de toda la información que toma de sus sentidos, eso se llama decodificar, ¿cierto? Tomamos la información del texto, pasan por nuestro sentido, nuestro cerebro hace todo un proceso de memoria, de concentración, de percepción, de atención, y se devuelve la capacidad de tratar de entender qué significa el texto desde lo que dice, ¿listo? Ahora, ¿qué se dice? Nivel inferencial, ¿cierto? En este sentido es las comparaciones, interpretaciones y percepciones que nos da esa información y que nosotros cotejamos o que nivelamos con nuestros conocimientos propios o ideas propias para poder hacernos una lectura completa de esa interpretación. No meramente interpretar por interpretar, sino ponerse en el zapato del autor y entender cuál fue su intención comunicativa, ¿cierto? En este sentido, se pueden llegar a nuevas conclusiones, a posibles finales, nuevas maneras de ver la información o hasta a criticar. Podemos llegar a volvernos con este nivel inferencial verdugos de ese autor. Podemos decir, está mala la trama, no es correcto el juego de palabras, hizo falta lenguaje figurativo, en fin. Y ya por último, el nivel crítico, que son básicamente los que se expone, el crítico argumentativo, es aquella postura en la cual yo tomé la información del medio, la decodifiqué, creé mi postura, ¿cierto? Tuve un juicio y empiezo a emitir ya nuevos juicios de hecho o nuevas posturas argumentadas, sustentadas y fundamentadas en una teoría o en toda una realidad que se construye en un texto o en una información. Básicamente, chicos, entonces era lo que les quería decir. Interesante la temática, es muy bonita. Entonces, me despido rápidamente recordándoles que este video chat queda grabado para que ustedes tengan el link y lo puedan revisar constantemente cada vez que lo necesiten. Tengan entonces todos ustedes una buena noche. Recuerden, para los demás temas de tipología textual, resumen, etc., nosotros procederemos a establecer un cronograma para que tengamos esos encuentros sincrónicos y podernos ver, y si no pueden participar, igual la grabación les queda. Chicos, muchas gracias por su tiempo, descansen, feliz noche.